Capítulo 1. La tumba de Ji-Yun. A estas alturas, Ji-Yun entendía profundamente el hecho de que la vida no era fácil, pero ni una sola vez se le ocurrió que moriría en su mejor momento. Esta mañana, Ji-Yun había ido a escalar con dos buenos amigos. Entre ellos estaba una hermosa chica, así que naturalmente fue un evento espléndido. A los jóvenes les tienden a gustar las emociones fuertes. Ji-Yun no era la excepción. Ser un buen chico y escalar la montaña por rutas donde ya habían ido otros no tenía mucho sentido, así que eligieron una montaña estéril y aislada. Al llegar a la mitad del camino en la montaña, descubrieron una cueva. La chica que vino con ellos espontáneamente se emocionó e insistió en entrar. Sin embargo, en el momento en que entraron, algo inesperado sucedió. Ji-Yun encontró en la cueva un cristal púrpura rectangular. Parecía una tarjeta de cristal de una película de ciencia ficción. Tan pronto como la descubrió, y por curiosidad, tocó el cristal púrpura, las paredes comenzaron a resonar y la cueva se derrumbó. Era difícil describir qué emociones estaba sintiendo Ji-Yun cuando vio cayéndole varias toneladas de rocas. Si uno tuviera que usar una frase para describirlo, sería: solo cuando uno va a morir, sabe lo que realmente es la muerte. Todavía era joven, saludable y guapo, y aún era virgen. Se suponía que tenía una vida tremendamente brillante por delante, pero estaba a punto de desaparecer. La tristeza y la desesperanza de saber esto eran sofocantes. Las rocas no se estrellaron contra Ji-Yun, pero en su lugar sellaron la salida. La situación de ser enterrado vivo en un espacio tan estrecho en las montañas, sin comida, agua y con aire limitado, dejó muy claro a Ji-Yun que este lugar probablemente sería su tumba. Ji-Yun miró inexpresivamente la robusta pared de la montaña. Bajo la iluminación de la linterna de su teléfono, esa robusta pared de roca se parecía a las caras de los demonios. Estaba fría al tacto, y la frialdad penetró en el corazón de Ji-Yun poco a poco, oprimiéndolo. No tenía la menor idea de dónde habían desaparecido sus compañeros. Todos ellos estaban juntos al entrar en la cueva. Sin embargo, una vez que la cueva se derrumbó, los dos que deberían haber estado atrapados con él, misteriosamente, desaparecieron. Era como si nunca hubieran entrado juntos con Ji-Yun. Ji-Yun todavía recordaba claramente que medio minuto antes de que la cueva se derrumbara, había oído a la chica decir que temía que hubiera serpientes en la cueva. ¿Cómo podrían desaparecer repentinamente dos personas? ¿Cómo colapsó una cueva que estaba en buen estado? Realmente era una situación desesperada dentro de la cueva. No había señal en su teléfono, y el destino de sus dos amigos era incierto. Ji-Yun no quería quedarse ocioso mientras esperaba la muerte. Incluso pensó en cavar una salida. Si el bloqueo era pequeño, habría un rayo de esperanza para poder cavar una salida. Cuando una persona se enfrenta a la muerte, puede exhibir una fuerte motivación y espíritu de lucha. Todo, incluso algo con la más pequeña esperanza, sería probado. Ji-Yun actuó de inmediato, pero no cavaría con sus propias manos. No había traído consigo ninguna herramienta como una daga. Pero, en este momento, Ji-Yun tuvo un golpe de brillantez. Se acordó de la tarjeta de cristal. Parecía una pequeña pala, así que aunque era pequeña y no tenía un mango, excavar con él era mucho mejor que cavar con sus manos. Girándose hacia la misteriosa tarjeta de cristal, Ji-Yun de repente tuvo un pensamiento. Después de recordar cuidadosamente, la cueva se había derrumbado en el momento en que tocó esa tarjeta. ¿Cómo podría ser esto una coincidencia? Y el mayor misterio era que sus dos amigos habían desaparecido en el aire. Una serie de fenómenos inexplicables llenaron la cabeza de Ji-Yun con muchas preguntas. Es decir, ¿todo lo que pasó podría ser debido a esta tarjeta de cristal? Miró la tarjeta de cristal púrpura ligeramente abultada. Estaba sobre un pedazo de roca mientras emitía un tenue resplandor. Ji-Yun vaciló un momento antes de apagar la linterna de su teléfono. Se dio cuenta de que a pesar de la tenebrosa oscuridad en la cueva, aún podía ver por el débil resplandor de la tarjeta púrpura. En este momento comprendió que esta tarjeta de cristal no estaba hecha de amatista porque los cristales no brillaban. Sin embargo, en la naturaleza,
Hay algunos minerales que brillaban debido a que tenían rastros de elementos radiactivos, pero en su situación actual, a Ji-Yun no le importaba que la radioactividad dañara su cuerpo, así que tomó la tarjeta de cristal púrpura para examinarla. Si el colapso se debía a esta tarjeta de cristal, ¿podría ser su ticket para sobrevivir? Ji-Yun sabía que no tenía mucha esperanza, pero en las puertas de la muerte, tenía que intentarlo todo como último recurso. La tarjeta de cristal estaba fresca al tacto, con una frialdad que parecía serpentear a través de los vasos sanguíneos en su brazo, hasta su corazón. La tarjeta en sí era púrpura y ligeramente más grande que la mano de un adulto, pero no más gruesa. En un lado de la tarjeta había grabados misteriosos. Parecían poco naturales, como si hubieran sido tallados por un humano. ¿Quién podría haberla tallado? ¿Podrían estos grabados ser algún símbolo antiguo o un lenguaje misterioso? ¿O podría ser extraterrestre, algo de las estrellas? Con tales acontecimientos extraños, el cerebro de Ji-Yun comenzó a llenarse de preguntas. Estaba seguro de que el derrumbe de la cueva tenía algo que ver con la tarjeta de cristal. No hubo un terremoto. ¿Cómo podría la cueva colapsar de repente? Con la tarjeta de cristal en la mano, Ji-Yun se dio cuenta de que los bordes de la tarjeta de cristal eran tan afilados como una hoja. Esto encendió la esperanza dentro de él. Podría conservar su energía cavando con esto. Ji-Yun dejó de dudar, y con la tarjeta de cristal en la mano, caminó hacia la pared de roca. Agarrando el borde de la tarjeta de cristal con ambas manos, lo empujó con fuerza, y algo inconcebible sucedió. La roca, originalmente firme y robusta, fue cortada en pedazos como tofu por esta tarjeta de cristal. Ji-Yun, como había utilizado demasiada fuerza en la roca, esta no mostró resistencia, haciendo que se golpeara la cabeza contra la pared. Ji-Yun estaba atónito. No le importaba el golpe en su frente, solo miraba fijamente la tarjeta de cristal púrpura que tenía en la mano. Tras el shock inicial, experimentó júbilo. Esto era más bien un sable de luz de una película de ciencia ficción. En este momento, no tenía el estado de ánimo para examinar cómo esta tarjeta podría ser tan filosa, pero se centró en cavar su salida. Agarrando la tarjeta de cristal firmemente con ambas manos, Ji-Yun comenzó a cavar un agujero. La tarjeta de cristal se movía sin resistencia, e incluso podía cortar fácilmente el granito. Ji-Yun se sintió emocionado. Había recogido un tesoro. Si pudiera salir con vida, esta tarjeta podría cambiar su vida, e incluso podría tener tecnología alienígena incrustada en ella. Ji-Yun no sabía cuánto tiempo había estado cavando, y no estaba seguro de si era una ilusión. Pero cada vez que se sentía agotado, la tarjeta de cristal en sus manos emitía una frescura, restaurando un poco de su fuerza dentro de él, lo que le permitía seguir cavando sin descanso. No era posible saber el tiempo en la cueva, pero Ji-Yun estaba motivado por su sed de supervivencia para seguir avanzando sin descanso. Su teléfono celular ya estaba sin batería, y había perdido totalmente su sentido del tiempo. ¿3 días? ¿5 días? ¿7 días? Ji-Yun no se dio cuenta de que incluso sin un solo bocado de comida o agua, milagrosamente no había muerto. Era como si la energía de la tarjeta de cristal hubiera prolongado su vida. Si volviera a mirar el camino que había excavado, Ji-Yun habría descubierto cuánto tiempo era, pero Ji-Yun no prestó atención a eso, ya que su vista estaba borrosa. No podía ver con claridad, incapaz de ver la roca, solo podía sentir la tarjeta de cristal, emitiendo un frescor en sus manos. Estaba perdiendo lentamente sus sentidos, pero siguió cavando con perseverancia y tenacidad. Finalmente, en un momento dado, se percató de un destello delante de sus ojos, como si hubiera visto pasar una luz a través de una grieta, iluminando su rostro. Al igual como si un cubo de agua fuese echado en una persona inconsciente, Ji-Yun repentinamente se despertó. Luz. Hay luz. Ji-Yun nunca había apreciado y considerado la luz tan hermosa. No podía controlar sus lágrimas mientras toda la energía que perdió antes ahora inundaba de nuevo en su cuerpo. Apretó los dientes y cavó locamente. Finalmente, Ji-Yun estaba cegado por los brillantes rayos que brillaban sobre él, luchaba por mantener los ojos abiertos.
Había conseguido salir. Lo conseguí. Sobreviví. Ji-Yun quería gritar en voz alta para aquellos que no habían experimentado la oscuridad, o sabían apreciar la luz o saber de qué se trataba la muerte. Era difícil entender la consanguinidad de la vida. Ji-Yun se acostó en el suelo. Tomó grandes bocanadas de aire. Miró los cielos azules y nubes blancas. Nunca había pensado que el cielo era tan hermoso. A pesar de que su cuerpo estaba muy cansado, con hambre y sed, Ji-Yun no se tumbó para siempre. Apretó los dientes y se levantó, tratando de ponerse en contacto con sus dos amigos. Ji-Yun puede haber escapado de la muerte, pero no sabía lo que le había sucedido a sus dos amigos. Pero su teléfono no tenía batería. Ji-Yun miró a su alrededor, esperando ver señales de vida, pero con solo una mirada, Ji-Yun estaba sin palabras. ¿Cómo puede ser esto posible? Ji-Yun recordaba claramente que fue a escalar una montaña, fue enterrado vivo en una cueva, y salió de la montaña por sí mismo. Sin embargo, Ji-Yun se encontraba en una vasta zona, y aunque había montañas por los alrededores, la distancia entre ellos llevaría un caballo a su muerte. Ji-Yun no podía creer que había cavado un túnel tan largo. Los rodeaban varios montículos, y había un palo en cada uno de ellos. En los palos de madera, había palabras rudas de un origen desconocido escritas con carbón. ¿Esto podría ser un cementerio? Ji-Yun estaba sin palabras. ¿Cómo apareció en un lugar lleno de lápidas? Habiendo escapado una vez de la muerte, la fuerza mental de Ji-Yun era mucho más fuerte que antes. Así que a pesar de que se enfrentaba a una situación ilógica, aún así, logró calmarse y examinar cuidadosamente las lápidas. Estas lápidas no se veían como un cementerio moderno. En el cementerio de una ciudad moderna, todas las tumbas estaban hechas de mármol o granito y estaban cuidadosamente ordenadas, pero la lápida frente a él, incluso una lápida rural, sería mucho mejor que esto. Espera. Ji-Yun descubrió algo de repente, mientras bajaba la cabeza para mirar. El túnel por donde acababa de salir todavía estaba allí, y estaba frente a un montículo. Y al lado del montículo había una tabla de madera que fue utilizada como una lápida. En la tabla de madera había extrañas palabras, pero por alguna razón desconocida, Ji-Yun tuvo una chispa en su mente, y podía leer estas palabras. Decía: «Querido hermano, tumba de Ji-Yun». Y al lado había 5 palabras. Hermana mayor, Jiang Xiaoru. Tumba. ¿De Ji-Yun? Ji-Yun estaba totalmente estupefacto. Claramente había sido enterrado vivo en una cueva de una montaña estéril, pero ahora había acabado su salida de una tumba, e incluso era la suya. ¿Qué clase de broma mundana es esta? Además, las palabras no estaban ni en chino ni en inglés, así que, ¿cómo sabía estas palabras extrañas? Esto debe ser un sueño, ¿verdad? Sí, debe ser un sueño. Este sueño sí que se siente muy real, como si... Ji-Yun miró a su alrededor y se sentía muy inseguro. Era demasiado real. Se pellizcó con fuerza y el resultado fue dolor. Otro pellizco y aún le dolía. ¿No es un sueño? ¿Esta mierda realmente no es un sueño? Ji-Yun se sentía perdido. ¿Alguien podría decirle lo que estaba pasando? Ji-Yun maldecía en su corazón. Podría haber muerto cuando fue enterrado vivo en la cueva. ¿Y cuando cavó, toda la excavación fue solo una ilusión antes de morir? Pero las 2 palabras, querido hermano, ¿qué significaban? No tenía una hermana mayor. Si tuviera que ser una persona, esta era alguien que vivía en otra ciudad y tuvo pocas interacciones. Él no veía mucho a su prima, así que ¿por qué le iba a poner una lápida? Si la lápida de Ji-Yun era de otra persona con el mismo nombre y apellido, todavía era imposible. ¿Cómo podría suceder tal coincidencia? ¿Salir de la tumba de una persona con el mismo nombre y apellido, Ji-Yun? Ji-Yun estaba confundido. En este momento, miraba aturdido a una chica vestida con harapos que llevaba una cesta mientras caminaba hacia él por un pequeño sendero.